En la cena de Navidad, mi abuelo multimillonario dijo, ¿sigues viviendo en la casa que te compré? Me quedé paralizada. Abuelo, yo no vivo en ninguna casa. Se volvió hacia mis padres. Sus caras palidecieron. La nieve caía en mantos pesados y silenciosos sobre la hacienda Carter, una fortaleza de piedra y vidrio que parecía más un museo que un hogar. Adentro, el aire estaba cargado del aroma a pino asado y perfume caro. Pero para mí, Emily, la atmósfera era sofocante. Me quedé en una esquina del gran comedor, sosteniendo un vaso de sidra espumosa barata. Me sentía como un gato callejero invitado a un banquete real. Mi vestido era una ganga de hace 5 años, con el dobladillo ligeramente deshilachado, escondido bajo un chal que había tejido yo misma. Al otro lado de la sala, mi madre, Elaine, reía un poco demasiado fuerte, mientras su collar de diamantes atrapaba la luz del candelabro. Mi padre, Richard, estaba ocupado sirviendo un bordó añejo a un invitado, presumiendo de sus últimas inversiones estratégicas. No me habían hablado en meses. No desde que pedí un pequeño préstamo para arreglar la calefacción de mi departamento pequeño y lleno de moho. Su respuesta entonces había sido fría. Los adultos de verdad no mendigan, Emily. Trabaja más duro. Y entonces, las pesadas puertas de roble se abrieron. La sala se quedó en silencio. Allí estaba un hombre que parecía tallado de la misma montaña sobre la que se asentaba la casa. Walter Carter, mi abuelo, el patriarca multimillonario que había desaparecido a su isla privada en el Pacífico Sur hace 10 años, dejando el negocio familiar en manos de mi padre. Se veía mayor, con el cabello totalmente blanco, pero sus ojos, de un azul helado penetrante, seguían siendo tan afilados como siempre. Mis padres se apresuraron hacia él como cortesanos en pánico. «¡Ahí estás!», gritó Richard, con la voz temblando entre admiración y codicia. Pero Walter no miró a Richard. No miró a Elaine. Sus ojos recorrieron la sala, pasando por la decoración de hojas doradas y los invitados de élite, hasta detenerse en mí. Una pequeña y genuina sonrisa rompió su rostro severo. «Emily», tronó. Di un paso al frente, con el corazón golpeando en mis costillas. «Abuelo». Me abrazó, con olor a libros viejos y sal marina. Fue la única calidez que había sentido en esta casa en una década. Se separó, observando mi delgado cuerpo, mis zapatos gastados, y luego el entorno opulento. «Te ves cansada, niña», susurró lo suficientemente alto para que mis padres lo escucharan. «Cenamos». La tensión era palpable. Mis padres pasaron los primeros 3 tiempos tratando de impresionar a Walter con historias de sus obras de caridad y triunfos empresariales. Walter escuchaba en silencio, con el rostro impenetrable. Durante el plato principal, Walter dejó su tenedor de plata con un golpe deliberado. «Richard», dijo con voz baja y firme, «debo decir que estoy impresionado por la forma en que has manejado las cosas, especialmente los arreglos que pedí para Emily hace 3 años». Mi padre se congeló, un pedazo de carne Wagyu a medio camino hacia su boca. La copa de vino de mi madre quedó suspendida en el aire. Walter se volvió hacia mí, suavizando su mirada. «Entonces, Emily, dime, ¿cómo te gusta la casa? El vecindario es lo suficientemente tranquilo para tus estudios. Le dije a tu padre que se asegurara de que tuviera un jardín grande. Sé cuánto amas las flores». El mundo parecía detenerse. Un frío recorrió mi cuerpo, nada que ver con el aire invernal afuera. La casa, abuelo», balbuceé. «Sí», dijo Walter, frunciendo ligeramente el ceño. «La hacienda en Oak Ridge. Envié los 400,000 pesos a tu padre hace 3 años, específicamente para tu fideicomiso. Le pedí que te consiguiera una casa cerca de la universidad, para que nunca tuvieras que preocuparte por la renta o la seguridad de nuevo». Miré a mi padre. Su cara había pasado de pálida a un gris enfermizo fantasmal. Mi madre miraba su plato como si pudiera desaparecer en la porcelana. «Abuelo», dije, con la voz temblorosa. «Yo vivo en un departamento de una habitación en Fourth Street. El techo gotea cada vez que llueve. He trabajado en 2 empleos solo para cubrir la renta y mi colegiatura. Nunca he estado en Oak Ridge». El silencio que siguió fue ensordecedor. No era solo una sala tranquila. Era el sonido de una mecha de bomba quemándose hasta el final. Los ojos de Walter se movieron de mí a mi padre. La calidez en ellos desapareció, reemplazada por una furia glacial aterradora. «Richard», susurró Walter. Fue un sonido más aterrador que un grito. «¿Sigues dejando que viva en la casa que le compré? ¿Es así?» El comedor parecía haber sido sumergido en un baño de hielo. Miré a mis padres, esperando, rezando, que esto fuera algún tipo de malentendido bizarro. Quizá el dinero estaba retenido. Quizá hubo un error bancario.
Pero la expresión en el rostro de mi madre me lo dijo todo. No era confusión. Era culpa. Pura, fea, atrapada en el acto. Culpa. Padre, ahora no hagamos un escándalo frente a los invitados. Richard tartamudeó, con las manos temblando tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Hubo complicaciones, el mercado cambió, pensamos que era mejor invertir el dinero para hacerlo crecer para el futuro de Emily, invertirlo. La voz de Walter se elevó, vibrando bajo las tablas del piso. Tú me dijiste en tus correos que ella estaba bien. Me mandaste fotos de un jardín. Me dijiste que estaba feliz y segura. No queríamos que te preocuparas, chilló Elaine, su voz alcanzando un tono estridente y desesperado. Emily estaba siendo tan rebelde en ese tiempo. Pensamos que darle una casa la consentiría. Queríamos que aprendiera el valor del dinero. Dejándola vivir en un tugurio, rugió Walter, poniéndose de pie. La silla detrás de él chirrió contra el mármol. Dejando que mi nieta fregara pisos mientras ustedes usan collares de 50,000 pesos comprados con mi dinero. Me levanté. Las lágrimas finalmente se soltaron. La casa del lago, susurré. La realización me golpeó como un puñetazo físico. La casa de verano que compraste hace 3 años. La que me dijiste que habías ganado con operaciones inteligentes. Ese dinero era para mi casa, ¿verdad? Mi padre no me miró. Miró a Walter. Es un bien familiar, Emily. De todas formas, la heredarás algún día. Heredarla, rió Walter. Un sonido oscuro y hueco. Richard, ni siquiera has heredado la camisa que traes puesta. Todo lo que tienes, esta casa, tus autos, tus inversiones, todo está bajo el fideicomiso familiar Carter. Un fideicomiso que yo controlo. Walter se volvió hacia mí. Su expresión pasó de la furia a una profunda y dolorosa tristeza. Emily, empaca tus cosas. No pasarás otra noche en ese departamento. No se va a ningún lado contigo, espetó Richard, una chispa de patética valentía brillando en sus ojos. Ya me voy, interrumpió Walter. Y Richard, mañana por la mañana, tú y Elaine tienen una cita. No conmigo. Con Jonathan Hall. El nombre de Jonathan Hall hizo que mi madre soltara un jadeo. No era solo un abogado de familia, era un tiburón legal conocido por liquidar bienes y hacer cumplir contratos a prueba de balas. Abuelo, ¿qué estás haciendo?, pregunté, temblando. Walter me tomó de la mano. Su agarre era firme. Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace 3 años, Emily. Estoy sacando la basura. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi madre corrió tras nosotros, agarrándome del brazo. Emily, habla con él. Dile que lo hicimos por ti. Dile que no necesitas el dinero. Somos tus padres. La miré. La mujer que me había visto temblar en un departamento sin calefacción mientras ella se sentaba en una mansión. Calentita comprada con mi futuro robado. Le solté el brazo. No son mis padres, dije, mi voz finalmente firme. Solo son las personas que vivieron en mi casa. Salimos a la fría noche, las pesadas puertas de la hacienda cerrándose de golpe tras nosotros. Pero por primera vez en años, no sentí frío. Sentí un fuego empezar a arder. A la mañana siguiente, el cielo estaba de un púrpura magullado, reflejando el ánimo dentro de la oficina con paredes de cristal de Jonathan Hall. Mi abuelo estaba al frente de una larga mesa de caoba, menos como un viejo retirado y más como un rey preparando una declaración de guerra. Me senté a su lado, sintiéndome pequeña en mi abrigo gastado, mientras mis padres se sentaban frente a nosotros, con aspecto de no haber dormido nada. Jonathan Hall, un hombre con piel como pergamino y ojos como bisturís, desplegó una serie de carpetas. Hace 3 años, comenzó, con voz carente de emoción. El señor Walter Carter transfirió 400,000 pesos a una cuenta administrada por Richard Carter. La línea de memo indicaba explícitamente, para la compra y mantenimiento de una residencia para Emily Carter, punto. Pasó la página. El sonido del papel fue como un disparo. Dentro de las 48 horas posteriores a esa transferencia, los fondos fueron movidos a una empresa fantasma. 3 semanas después, esos mismos fondos se usaron como pago inicial para una propiedad de lujo frente al lago, a nombre de Richard y Elaine. No de Emily. Fue una decisión de negocios, gritó Richard, golpeando la mesa. El valor de la propiedad se ha duplicado. Estábamos protegiendo la herencia de Emily de su propia inexperiencia. Walter mi parpadeó. ¿Y los 50,000 pesos que retiraste el pasado julio, también fue para protegerla? Porque casualmente fue el mismo mes en que compraste ese auto deportivo italiano, Richard. Mi madre, Elaine, comenzó a sollozar en exageradas arcadas. Walter, por favor.
Somos tu familia. Hemos sacrificado tanto para mantener el nombre Carter prestigioso mientras tú estabas fuera. No podíamos permitir que nuestra hija viviera en una casa demasiado bonita. La habría convertido en blanco de cazafortunas. La hipocresía era tan gruesa que podía saborearla. ¿Un blanco?, interrumpí, alzando la voz. Yo era un blanco para la neumonía porque no me ayudaban a arreglar una ventana. Me llamaron floja por pedir ayuda. Me vieron sufrir mientras ustedes se sentaban en mi porche del lago. Basta, dijo Walter. Las palabras silenciaron la sala. Se volvió hacia Jonathan. ¿Cuáles son las opciones? Jonathan se recostó. Técnicamente, esto es malversación y fraude. Dado que los fondos estaban destinados a una beneficiaria y fueron desviados para beneficio personal, Emily podría presentar cargos criminales. Además, Richard, has violado la cláusula de buena fe del fideicomiso familiar. Según los estatutos que tu padre escribió hace 40 años, eso le da al patriarca el derecho de, limpiar la casa. Walter miró a su hijo. Ya no había odio en sus ojos, solo un profundo y cansado desengaño. Richard, Elaine, tienen 7 días, dijo Walter. ¿7 días para qué?, susurró mi madre. 7 días para desalojar la casa del lago. Se transferirá inmediatamente a nombre de Emily. 7 días para desalojar también la hacienda principal. Como tanto les gusta ganarse las cosas, pueden empezar ahora. Les quito sus cargos en la empresa y su acceso al fideicomiso. No pueden hacer esto, gritó Richard, su cara tornándose de un aterrador tono púrpura. Soy su único hijo, y Emily es mi única nieta, respondió Walter. Y a diferencia de ustedes, ella no ha olvidado lo que significa el nombre Carter. La semana siguiente fue un torbellino de caos. Mis padres intentaron todo: demandas, berrinches públicos y finalmente súplicas patéticas. Me llamaron cientos de veces, alternando entre maldecirme y decir que me amaban. Los bloqueé. Por primera vez en mi vida, no era yo la que cargaba con su culpa. El día de Año Nuevo, me paré en la terraza de la casa del lago, mi casa. Era hermosa, con ventanas del piso al techo reflejando el agua helada, pero no sentí el triunfo que esperaba. Sentí una sensación tranquila y sólida de paz. Walter salió a la terraza, entregándome una taza de té humeante. «Sabes», dijo, mirando el horizonte, «pasé 10 años lejos porque pensé que el dinero ya había arruinado a esta familia. Pensé que si me iba ustedes encontrarían su propio camino. Casi espero demasiado para volver por ti». «Volviste justo a tiempo, abuelo», dije, apoyando la cabeza en su hombro. «Tengo una cosa más para ti», dijo, entregándome un sobre grueso. Lo abrí. No era solo un cheque. Era la escritura de un edificio en el centro de la ciudad. Una enorme y antigua fábrica textil con luz hermosa. «Siempre quisiste abrir un estudio de diseño», dijo Walter. «Un lugar para ayudar a jóvenes artistas que no tienen el apellido para salir adelante. Considera esto tu primera inversión real. No del fideicomiso, sino mía». Miré los papeles, luego al hombre que me había salvado. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas siendo rica, Emily», dijo. «En serio, agradécemelo siendo feliz y siendo el tipo de persona que tus padres olvidaron cómo ser». 1 año después, el Carter Center for Creative Arts era un hervidero de actividad. Ofrecíamos vivienda y espacio de estudio a bajo costo para estudiantes que, como yo, alguna vez vivieron en departamentos húmedos con techos que goteaban. En cuanto a mis padres, vivían en un modesto departamento de 2 habitaciones en los suburbios. Mi padre trabajaba en un puesto de gerencia media para una empresa rival, un trabajo que odiaba, y mi madre tuvo que vender sus joyas para mantener una fracción del estilo de vida que alguna vez tuvo. Se comunicaban de vez en cuando, generalmente pidiendo préstamos, pero yo mantenía los límites claros. Les enviaba suficiente para la despensa, pero nunca suficiente para lujos. Esa Navidad, no hubo un gran festín helado en la mansión de piedra. En cambio, Walter y yo nos sentamos en la cocina de la casa del lago. Pedimos pizza, reímos hasta que nos dolieron los costados y vimos caer la nieve. La casa estaba cálida. No porque finalmente hubieran arreglado la calefacción, sino porque por primera vez en mi vida estaba llena de algo que el dinero de mis padres nunca podría comprar: la verdad. Miré a mi abuelo y sonreí. No solo seguía viviendo en la casa que me compró. Finalmente estaba viviendo la vida que me había ganado.